buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a los que nos escuchan también, a los que escuchan este audio también a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio este programa que hacemos cada día para edificarnos, para alimentarnos con su palabra, para iniciar nuestro día orando, clamando al Padre y sobre todo meditando en la bendita palabra que el Padre nos ha dado, que el Padre ha dejado aquí plasmada en nuestros libros, en nuestra Biblia. Bueno, quiero invitarles a que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en el capítulo 33, corresponde el día de hoy. Hablábamos en capítulos anteriores cómo pues Dios da unas instrucciones, más unas últimas instrucciones a través de Moisés, y le dice Dios a Moisés pues que efectúe la venganza sobre Madián. Recordemos que había sucedido un hecho terrible, y es que los madianitas utilizaron una fea estrategia de enviar mujeres, de enviar prostitutas o sacerdotisas que eran prostitutas a seducir a los hombres de Israel para debilitarlos y para hacerlos caer y hacerlos pecar, y murieron 24,000 personas. O sea, hubo una mortandad bastante grande. Pues eso fue un tremendo ataque del enemigo, y pues Dios no se iba a quedar así con sus brazos cruzados. Ahora recuerde que la venganza es del Señor, y el Señor pues cuando el pueblo de Dios es atacado, pues simplemente Él responde de alguna manera. No fue Israel el que hizo esa matazona solo porque sí, porque le provocó y ya, porque Dios lo mandó, porque Dios emitió un juicio contra Madián. Luego viene otra parte que fue la repartición del botín, más o menos eso lo podríamos llamar una indemnización por los daños causados por todo eso. Luego hablábamos en el capítulo 32 cómo unas tribus pues simplemente ya llegaron a su tierra prometida y no querían ir a la guerra a ayudarle a sus hermanos, y Dios a través de Moisés también les dice y los exhorta pues a que cómo hacer, que no van a ayudar a sus hermanos a librar las batallas y a conquistar la tierra prometida. O sea, ellos ya conquistaron lo suyo, y como ellos ya conquistaron lo suyo, pues entonces que los demás se las arreglen como puedan. Ese era su pensamiento, y Dios les dice: no, señores, aquí estamos todos unidos, y no puede ser que ustedes recibieron lo suyo y ya se van a ir, y sus hermanos ahora les toca la parte de la conquista y se van a quedar solos. Entonces Dios los exhorta y les dice: pues vayan, y ellos hacen ese compromiso de ir y pelear al otro lado del Jordán. Y en Números 33 pues Moisés hace un resumen de lo que fue pues todo el viaje del pueblo de Israel a través del desierto. Aquí nos encontramos pues un resumen de todas esas jornadas que el pueblo de Israel vivió a través de esos 40 años de peregrinaje por el desierto, donde les pasó de todo, donde vivieron de todo. Vamos a leer un poquito y ya vamos a comentar lo que nos dice el Señor aquí. Dice así: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová.
Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos. A todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Doca. Salieron de Doca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Salieron de Kibrot Hataaba y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Limna. Salieron de Limna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Sehelata. Salieron de Sehelata y acamparon en el monte de Sefer. Vamos a parar ahí en esta parte y vamos a mirar que aquí sucedieron varias cosas. Primero, pues como ya les dije hace un momento, Moisés está relatando o está dejando por escrito como una especie de bitácora, una especie de diario de lo que el pueblo vivió a través de cada jornada, a través de cada viaje. Moisés hace un relato, hace un resumen de ese viaje que hizo el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa Dios los estaba llevando por un camino. Dios estaba llevando al pueblo de Israel por un camino bastante especial. Si miramos sobre todo en el libro del Éxodo, cuando iniciaron el viaje, nos encontramos una cosa bien particular, y es que Dios los acompañó. Desde el principio del viaje, Dios se manifestó a ellos, se manifestó al pueblo de Israel en forma de nube y en forma de una columna de fuego que iba guiando, que iba protegiendo, que les iba haciendo sombra en el día y que les iba dando calor y luz en la noche. Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Dios a lo largo de ese viaje no los dejó solos, ni un solo momento, ni un solo instante. Dios iba delante de ellos peleando. O sea, ellos en todo ese viaje, pues aquí se dice fácil, pero todo eso sucedió durante años, durante muchos años. Estuvieron en muchos sitios, estuvieron en muchas partes, y aquí lo relata este pasaje. Ahora, ¿qué significa esto para nuestras vidas? ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Pues Dios nos lleva en un camino. Dios a usted y a mí nos lleva en un camino. Podríamos decir que nuestra vida es un viaje. Es un viaje que llevamos con el Señor. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, iniciamos nuestro camino con el Señor. Iniciamos un caminar. Iniciamos un viaje. Un viaje que tiene muchas etapas. Un viaje que tiene un muy largo recorrido, donde tenemos un peregrinaje a lo largo de nuestra vida.
dice, en la vida del cristiano y de la iglesia debe haber un progreso gradual y un progreso espiritual. Ahora, este progreso se va dando por etapas. Y vamos a mirar lo que nos dice aquí en los primeros versículos. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés. Mire que aquí hay una palabra que se repite durante todo este pasaje. Y yo le invito a que usted hoy la observe muy bien, la reconozca y la medite. Salieron. O sea, salieron. Esta palabra se nos va a repetir mucho. Porque Dios, o más bien Dios a través de Moisés, quería que estuviéramos mirando no tanto las entradas a los lugares, sino las salidas de los lugares. Esto es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué Dios nos dejó todo este episodio relatado? Pues en 1 Corintios 10 del 6 al 11 lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 10 del versículo 6 al versículo 11 nos dice lo siguiente. Nos dice así. Dice perdón, creo que 2 Corintios 6. Bueno, Dios nos dice ahí en Corintios que Dios nos dejó estas cosas como ejemplo para que nosotros entendiéramos las cosas de la vida. O sea, todo esto que Dios marcó en el pueblo de Israel, pues fue un ejemplo que Dios nos deja. Y yo quiero que lo miremos. Quiero que hoy lo miremos y que lo tengamos presente para poder entender. Cada jornada representa una salida de algo. Miremos lo que dice aquí. Dice, Moisés escribió sus salidas en el versículo 2 conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Dice, estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Cada jornada es una salida de algo y es una entrada a una etapa nueva. Mire lo que le estoy diciendo. Cada jornada representa la salida de algo. Algo viejo se tiene que dejar para que algo nuevo venga. Y esto es muy importante entenderlo. Aquí Dios nos está relatando el camino de nuestra vida. Nos está mostrando cuál es el camino de nuestra vida. Pero en el camino de nuestra vida tenemos que dejar algo. Dios nos lleva a ciertas etapas, a vivir ciertas cosas en nuestra vida. Pero de esas cosas tenemos que salir en determinado momento. No nos podemos quedar allí, no nos podemos quedar en estas situaciones. Ahora, en cada etapa tenemos que aprender una lección. Cada etapa de nuestra vida o cada situación a donde Dios nos lleva, allí tenemos que aprender algo. Aprendemos la lección y tenemos que levantarnos. Mire que el viaje comienza ahí en el versículo 3 en Ramesés. Dice, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. El viaje comienza en Ramesés. ¿Qué sucedía en Ramesés? Ahora, aquí vamos a entender algo. Cada lugar por donde ellos transitaron tenía un significado. Cada nombre, cada uno de esos nombres tiene un significado especial. O sea que en cada lugar sucedía algo significativo. Y es como les decía al principio,
cada etapa del viaje en nuestra vida tiene un nombre. Y Ramesés era la ciudad donde eran esclavos y oprimidos por Faraón. Aquí nos tenemos que remitir, no lo vamos a estudiar en este momento porque se nos haría muy largo, pero en Éxodo 1 y en Éxodo 2 se nos relata que los hijos de Israel, el pueblo de Israel en su mayoría, los faraones los pusieron a edificar 2 ciudades para Faraón. Una se llamaba Pitón y otra se llamaba Ramesés. Pitón es el nombre de una serpiente. O sea que eso nos deja también una gran lección. Y Ramesés pues era en honor al faraón Ramsés, que era pues un poquito excéntrico y un poquito exagerado, que se mandó construir una ciudad para él, en honor a él. Ramesés significa la esclavitud. En Ramesés ellos eran esclavos y eran oprimidos por Faraón. Ahí en Éxodo capítulo 1 se nos muestra cómo los israelitas, el pueblo de Israel, era oprimido con muchas cargas. Eran fatigados por el excesivo trabajo. O sea, los egipcios pusieron, dice ahí que pusieron comisarios que los oprimieran con cargas, que los oprimieran con trabajo pesado. Ramesés significa la esclavitud. Eso significa Ramesés. Y el viaje empieza ahí. El viaje del pueblo de Israel empieza ahí. Y ahí empieza el viaje de nuestra vida. Hay un antes de Ramesés y un después de Ramesés. Esa era la vida que nosotros teníamos. Y que muchos, desafortunadamente, hoy viven. Esclavos. ¿Esclavitud de qué? Esclavitud del pecado. Esclavitud de vicios. Esclavitud de la carne. Pero Dios quiere que salgamos de ese Ramesés. Que salgamos de esa ciudad de opresión. Y dice, bueno, Dios nos lleva a una jornada nueva. Dios no nos lleva a una jornada nueva sin que antes aprendamos la lección. Cada jornada tiene una lección. Cada etapa, cada lugar a donde el pueblo llegaba tenía una lección. Y Ramesés, ¿cuál es la lección de Ramesés? Mire, la lección de Ramesés es que la esclavitud. La esclavitud. Ahora, yo puedo decir que muchas veces, muchos hijos de Dios aún no han salido de Ramesés, porque todavía siguen siendo esclavos de muchas cosas, porque todavía siguen siendo esclavos de ese sistema opresor del faraón. Hay que salir de Ramesés. Ahora, la salida de Ramesés fue por medio de la Pascua, para Dios sacar al pueblo de Israel de Ramesés, pues ahí donde se genera el tiempo de la Pascua, la muerte del Cordero y la libertad. O sea que para poder salir de allí murió un Cordero, la sangre cubrió las puertas, los dinteles de las puertas, y Dios le dio al pueblo de Israel la salida de ese sistema de esclavitud. Como les decía yo hace un momento, Dios no nos lleva a una jornada nueva sin que antes aprendamos la lección. Ahora, cuando ya se aprendió algo, es necesario mudar el campamento. Es necesario avanzar. Salieron de Ramesés, dice aquí en el versículo 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Recordemos entonces que Ramesés es la esclavitud en nuestra vida personal y social, la esclavitud del pecado, la esclavitud mental. Ahora dice que salieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Dice que entre Ramesés y Sucot, estaba yo leyendo, investigando un poquito sobre esta lección para enseñarles. Hay entre Ramesés y Sucot
hay 20 kilómetros. O sea, todo ese pueblo se hizo durante la noche, porque la Pascua la celebraron a la medianoche y salieron caminando. Caminaron 20 kilómetros de largo. Yo no sé si alguna vez usted se ha hecho una caminata de 20 kilómetros. Es un poquito extenuante, ¿verdad? Y se hicieron una caminata de 20 kilómetros, seguidos, sin parar, hasta que llegaron a un lugar llamado Sucot. Sucot tiene como traducción tiendas, cabañas. Ahora en la Biblia se mencionan varios Sucot. Un Sucot donde llegó Jacob, por allá en el Génesis aparecen varias, dos referencias a Sucot. Este es otro Sucot. Sucot significa tiendas, cabañas. Y esto nos lleva a entender una cosa, en que somos peregrinos. Esto nos lleva a recordar que en Dios confiamos. Y esto me hace recordar lo que vivimos durante la fiesta de Sucot, durante la fiesta de los tabernáculos. Esta hermosa fiesta que celebramos hace poco, como en octubre, ¿verdad? Donde Dios nos enseñó muchísimas cosas. Somos peregrinos. La realidad de nuestra vida. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es el que no se establece en ninguna parte, no se asienta. Va de paso. Y en nuestra vida nosotros vamos de paso. Y esa es la realidad. Somos peregrinos de esta vida. Somos peregrinos de esta vida. Nosotros vamos de paso. Ahora, ¿cuál es nuestro verdadero hogar como cristianos? Nuestro verdadero hogar es la presencia del Padre. Nuestro verdadero hogar es el cielo. Allá es nuestra morada eterna, a donde Dios nos quiere llevar. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, esa es la verdad. Somos peregrinos. Dios está preparando, y de hecho el Señor Jesucristo nos lo decía en el libro de Juan. Me voy porque estoy preparando morada para ustedes. Esa es la palabra. El Señor se fue a preparar una morada para usted y para mí, allá en el cielo. Se fue a prepararnos una casa donde vamos a vivir al lado del Señor. Y esto nos habla en Sucot. El viaje, el paso por Sucot nos lleva a entender que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo en Egipto estaba seguro. Ellos tenían sus casas, aunque eran esclavos. Claro, ellos eran esclavos, pero en Egipto ellos tenían una seguridad. Tenían una ración de comida fija que les daba el gobierno, la ayuda mensual, llamémoslo así. La seguridad, las casas, aunque eran esclavos, pero ellos tenían allí algo en su vida. Pero Dios los saca y les dice: confíen en mí. Sucot es eso. La segunda parte del viaje después de la esclavitud. O sea, salimos de la esclavitud y Dios nos lleva a la etapa en Sucot. La etapa de la confianza. Confía en mí. Es lo que Dios te está diciendo. Confía en mí. Luego dice que salieron de Sucot. Dice aquí en el versículo 6, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Etán es el confín del desierto, la orilla, el principio. Todavía no estaban, se habían adentrado en el desierto. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dios tiene cuidado de no meternos en la guerra directamente. Y aquí se nos relata también en el libro del Éxodo de que Dios los llevó por un camino porque el pueblo no había conocido la guerra. No sabían cómo defenderse, el pueblo no sabía cómo pelear. Y aquí también nos lleva, Etán nos da una lección, y es que Dios tiene cuidado de no meternos en la guerra directamente, porque poco a poco Dios nos va enseñando a
a pelear esas guerras y esas batallas. Ya estamos hablando de que esta etapa de Etam es cuando empezamos la vida cristiana. Ahora, todo este sector por donde Dios va llevando al pueblo de Israel es un sector como de unas marismas. Van rodeando unas especies de lagos, digamos, de marismas, la desembocadura del río. O sea, Dios los va llevando por donde hay aguas. Pero sin embargo, Etam es el borde del desierto, es el confín del desierto. No se habían metido al desierto todavía. No habían entrado, no habían ingresado. Es el cuidado de parte de Dios. Luego dice en el versículo 7, dice: salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. ¿Qué significa Pi-Hahirot? Pi-Hahirot significa las experiencias. Pi-Hahirot nos habla de la duda. ¿Será que esto sí es verdad? ¿Será que yo sí hice bien en venirme por este camino? ¿Será que yo sí hice bien en dejarlo todo para seguir al Señor? Si es verdad esto que me están diciendo, cuando nosotros iniciamos nuestro camino del Señor o con el Señor, nos asaltan muchas dudas, nos asaltan muchos interrogantes. ¿Esto sí será verdad? Lo que estoy leyendo en la Biblia, ¿será cierto todo esto? Mire, Pi-Hahirot es eso. Y aquí viene algo bien especial. Dice en el versículo 7, ellos iban avanzando, pero dice que salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon de Migdol. O sea, en otras palabras, se devolvieron. Y hay veces que en la vida, que en nuestro caminar espiritual, damos pasos atrás. O sea, vamos avanzando, pero damos como un pasito atrás, como nos asalta la duda y nos devolvemos. Nos devolvemos. Por lo que sea, ellos aquí se devolvieron, como parece ser que fue una estrategia para despistar a los egipcios que a lo mejor venían a perseguirlos. Esto fue una estrategia de despiste, pero a nivel espiritual podemos encontrar esto, que en nuestro caminar hay veces que damos pasitos atrás y la duda nos hace devolvernos. Luego dice que salieron de Pi-Hahirot y pasaron por el medio del mar al desierto. O sea, esta es la pasada del Mar Rojo. Dice: y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Mara significa las aguas amargas. Mara significa amargura. O sea, no todo es fácil en el caminar en el caminar de la vida. Dice: ellos acamparon en Mara. Y dice: y salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Mire, como les decía al principio, la vida es un viaje. La vida con el Señor es un viaje, donde vivimos de todo. Vivimos de todo. Vivimos tiempos de alegría, vivimos tiempos de sequedad, vivimos amarguras, vivimos soledades muchas veces. Vivimos, por ejemplo, lo que le pasó al pueblo de Israel cuando llegaron al Mar Rojo. Quedaron en una encrucijada. Por detrás venía el faraón que les pisaba los talones y por delante tenían el mar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos van a matar. Pero el Señor hizo un milagro. Vivieron ahí un milagro. El Señor les abrió el mar y pudieron pasar el mar. Mire, en resumen de todo esto que empezamos a estudiar hoy, podemos resumir que Dios quiere
enseñarnos en cada etapa algo diferente. Cada etapa de nuestra vida no viene por casualidad. Cada etapa de nuestra vida no viene porque sí. Dios quiere enseñarte lecciones. Ahora, la lección más grande que nos encontramos en este pasaje es: tú no te quedes anclado en esas jornadas. Ellos ahí se quedaron unos días en Sucot, un tiempo se quedaron en Etam, otros días se quedaron en Pi-Hahirot. O sea, en cada uno de esos lugares Dios les enseñó algo, pero no podían quedarse ahí, tenían que salir. Y ahí está la palabra clave: salga del lugar donde está y avance. Si Dios ya le enseñó la lección, avance, no se quede ahí. A lo mejor usted está atravesando un tiempo de amargura, de dolor, de sequedad, de muchas cosas. Pero la pregunta es el preguntarle al Señor: ¿qué es lo que tenemos que aprender en esta estación de la vida? Y si ya lo aprendimos, decirle: Señor, sácame de aquí y llévame al siguiente nivel, a la siguiente estación. A lo mejor su vida está en Mara, pero después de Mara viene Elim. Elim es el lugar de las fuentes de aguas. 12 fuentes de aguas se encontraron. Aguas en abundancia. Aguas que refrescan, que levantan. Quiero invitarle a que oremos, a que terminemos este tiempo orando y dándole gracias a Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu amor y bondad, por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Padre, yo te pido que hoy tú hagas en nuestras vidas una vez más un milagro, que nos permitas, Padre Santo y poderoso, ver tu mano de amor, tu mano que nos guía, tu mano que va delante de nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos por el camino. Padre, el camino es difícil, lo sabemos, el camino es difícil, tú mismo nos lo dijiste desde el principio, pero contigo, Señor, delante, contigo delante, amado Padre, el camino será fácil, porque tú nos guías, Señor, porque tú eres el que nos lleva, porque tú eres el que nos enseña en cada lugar o en cada etapa de nuestra vida, nos enseña la lección. Padre Santo, ayúdanos a no quedarnos anclados en esas situaciones diferentes de nuestra vida. Yo te pido que hoy tú nos liberes y nos saques de esas diferentes situaciones, de las amarguras, de la sequedad del desierto, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, Señor, de la aflicción por el trabajo. Yo te pido que hoy, Señor, tú hagas ese milagro, Señor, en nuestra vida, que te manifiestes, que te muevas, que hagas lo que tengas que hacer, Señor, pero que nuestra vida no se quede anclada, Señor, en ese lugar. Padre Santo, gracias por las lecciones que tú nos enseñas a lo largo de nuestro recorrido. Y sabemos que nuestro objetivo, nuestro gran objetivo, es llegar a la redención final, llegar a estar contigo, a esa morada santa y poderosa donde tú nos tienes destinado para vivir tu presencia, Señor. Padre Santo, gracias por este viaje, por acompañarnos. Yo te pido, Padre, que nos acompañes en este día, Señor. Nos encomendamos a ti en este día y te pedimos que derrames de tu bendición y que derrames de tu amor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.